El correo con la oferta seguía abierto en el portátil de Marcos Herrera cuando su mujer entró en la habitación y empezó a hacer la maleta para el fin de semana, como si fuera a comprar pan. Asunto: aprobación de traslado interno. Singapur. Operaciones APAC. Fecha de inicio: 6 de mayo. Paquete de reubicación: 35.000 euros. Fecha límite de firma: viernes 16:00. Marcos no lo había tocado en 3 días. Lo había dejado ahí, abierto, como la gente deja un WhatsApp sin contestar. Mitad negación, mitad superstición. Si no hacía clic, nada tenía por qué cambiar. Laura se movía por el dormitorio con esa eficiencia tranquila que usaba para todo. Viajes de trabajo, cenas con amigas, la vida. Sacó un vestido de verano del armario, lo enrolló con cuidado y lo metió en la maleta de cabina. La cremallera sonó demasiado fuerte en el silencio. Marcos estaba sentado en el borde de la cama, todavía con la camisa de oficina, la corbata aflojada, mirándola sin decir nada. Había salido antes del trabajo porque su equipo había retrasado una entrega, y se había sentido absurdamente orgulloso de eso. Orgulloso de poder sorprenderla con una noche normal. Una cena hecha en casa, una copa de vino, una versión del matrimonio en la que los dos querían estar en la misma habitación. Laura no pareció sorprendida de verlo, tampoco culpable. ¿Tu Cabify es a las 6? Preguntó Marcos. Laura no dejó de doblar. A las 6:15. ¿Dónde te quedas esta vez? Mantuvo la voz plana, como si preguntara por un hotel de congreso. Laura soltó un suspiro pequeño, el que significaba otra vez lo mismo. En el mismo sitio. Marcos asintió una sola vez. Ya lo sabía. Había aprendido el patrón como se aprenden los semáforos del trayecto al trabajo. Primer viernes del mes, a veces el tercero. Siempre una maleta ligera. Siempre el neceser de maquillaje, como si fuera a salir en fotos. Vivían en Las Rosas, a las afueras de Madrid, en una casa que habían comprado durante la pandemia, cuando los tipos bajos hicieron que todo el mundo se creyera listo. 2 coches. Un perro que dormía del lado de Laura. Fotos de su compromiso todavía enmarcadas en el pasillo, como prueba de que el principio había sido real. Marcos trabajaba en operaciones logísticas para un fabricante tecnológico global. Se le daba bien, sereno bajo presión, bueno con los números, bueno haciendo que el caos se comportara. Su jefe le había ofrecido Singapur como premio, un camino a dirección, un equipo grande, autoridad de verdad. Marcos había dicho que no porque Laura no quería irse, porque Laura tenía clientes aquí, porque Laura tenía una vida aquí, porque Marcos todavía creía que un trabajo así se hablaba en pareja. Laura cerró la maleta y por fin lo miró. Sus ojos estaban claros, casi aburridos. Me quedo con Álvaro. Ahí estaba. El nombre dicho sin rodeos, como un dato, como si estuviera cansada de fingir que no. Marcos no se inmutó. Su cara se mantuvo neutra, que era la única forma que conocía de sobrevivir a las sorpresas. Pero su cuerpo hizo lo de siempre. El oído se le estrechó, las manos se le quedaron frías y el tiempo se ralentizó como si el cerebro estuviera cargando. Álvaro Serrano, novio de la universidad, el que ella describía como un desastre cuando empezaron a salir, el que decía que había cerrado ese capítulo. El nombre que había vuelto a sus vidas 9 meses antes, cuando Laura anunció, casual, durante una cena, que Álvaro estaba sobrio ahora y quería reconstruir amistades. Marcos había intentado ser adulto con eso. Había hecho bromas. Había preguntado sin preguntar demasiado. Se había tragado la incomodidad, como se tragan otras cosas en un matrimonio, en silencio, para que no se derrame. ¿Cuánto tiempo vas?, preguntó Marcos.
Laura se encogió de hombros. 2 noches, quizá 3. Y me lo dices ahora. Laura apoyó una cadera en la cómoda. Te lo he dicho. Lo que pasa es que tú sigues actuando como si no lo hubieras oído. Marcos la miró. Quiso decirle que paso fines de semana con mi ex. No se le suelta a tu marido como quien le dice que ha cambiado de gimnasio. Pero ya notaba cómo la conversación se inclinaba hacia una de las especialidades de Laura. Hacer que él pareciera irracional por hacer una pregunta racional. ¿Te estás escuchando?, dijo Marcos, bajito. La boca de Laura se tensó. No empieces. No estoy empezando, dijo Marcos. Estoy preguntando. Laura cruzó los brazos. Si no puedes aguantar que pase algunos fines de semana con mi ex, igual es que no eres un hombre de verdad. Las palabras cayeron con una crueldad precisa, porque las dijo como si las hubiera ensayado, como si hubiera encontrado una frase que le daba la vuelta a todo. No lo que ella estaba haciendo, sino qué clase de hombre era él por no sonreír y tragar. Marcos sintió el impulso de levantarse y subir la voz, un instinto viejo, infantil. No lo hizo. Se mantuvo firme, las manos sobre los muslos como si estuviera en una reunión. Vale, dijo. Laura parpadeó. Esa no era la respuesta que tenía preparada. ¿Vale? Marcos asintió una vez, calmado. Tienes razón. Las cejas de Laura se levantaron, ya desconfiada. ¿Razón en qué? Marcos miró por encima de ella, hacia el escritorio donde el portátil seguía abierto con el correo de Singapur, brillando como un cartel de salida. Tienes razón, repitió. No puedo con eso. La cara de Laura cambió. Alivio un segundo, luego irritación. Ella lo quería enfadado. Enfadado significaba enganchado. Enfadado significaba controlable. Agarró la maleta. Bien. Entonces deja de hacer de todo un drama. Marcos la vio salir de la habitación. La oyó en la cocina, metiendo una botella de agua en la tote, llamando al perro con esa voz alegre que sonaba como si no hubiera pasado nada. Luego la oyó parar en el pasillo. «Ah, y no hagas ninguna tontería», gritó hacia atrás, ligera, despreocupada. Como bloquear tarjetas o poner estados raros. Somos adultos. Marcos no contestó. La puerta de entrada se abrió. Se cerró. El coche arrancó. Salió marcha atrás. El silencio volvió como si estuviera esperando. Marcos se levantó despacio y fue al escritorio. El correo de Singapur seguía ahí. Lo leyó otra vez, línea por línea, no porque necesitara los detalles, sino porque los detalles eran sólidos. Fechas, cantidades, condiciones, hechos que no cambiaban según el humor de nadie. El cursor se quedó sobre aceptar traslado. Aún no hizo clic. Primero abrió el álbum compartido, el que Laura insistía en mantener para los recuerdos. No estaba husmeando por celos. Ni siquiera buscaba una infidelidad. Buscaba algo más simple. Prueba de que no estaba loco por sentir que su matrimonio había sido desviado sin su consentimiento. Apareció una foto nueva arriba del todo, con sello de hora. 12:41. Esa misma tarde, mientras Marcos estaba en una reunión. Hizo clic. La imagen llenó la pantalla, nítida e imposible de discutir. Laura, en un selfie frente al espejo, con el vestido que acababa de meter en la maleta. Álvaro detrás, tan pegado que casi le tocaba la espalda con el pecho. Un brazo rodeándole la cintura. La cara de él visible en el reflejo, sonriendo como si perteneciera a ese lugar. En el lavabo, en una esquina del encuadre, Marcos reconoció su jabón de manos, porque lo compraba en pack grande en el súper. Marcos se quedó mirando hasta que dejó de parpadear. Esto no era un rumor,
No era inseguridad. No era «estás exagerando». Era su casa, su jabón, su mujer. La mano de otro hombre en su cintura. Se le durmió el cuerpo de una forma limpia, clínica. Oía su propia respiración, corta y silenciosa, como si no quisiera romper algo frágil. Entonces, sin prisa, hizo clic en descargar original y guardó la foto en una carpeta llamada Impuestos 2026. Un nombre lo bastante aburrido como para volverse invisible. Hizo una segunda captura donde se veía la hora. No lloró, no tiró nada. Solo se sentó y dejó que el shock se asentara en algo más frío. Comprensión. Laura no estaba visitando a Álvaro. Álvaro ya había estado ahí. Marcos volvió al correo de Singapur y por fin movió el cursor con intención. Hizo clic en aceptar traslado. Apareció una ventana. ¿Está seguro? Esta acción inicia el proceso de reubicación. Marcos no dudó. Pulsó sí. La pantalla se actualizó. Un mensaje nuevo. Traslado aceptado. RRHH se pondrá en contacto en 24 horas. Marcos se recostó y se quedó mirando. Fuera, el barrio seguía igual de normal. Aspersores chasqueando. Una cortadora de césped a lo lejos. Un niño en bici dando vueltas. El mismo mundo que Marcos había planeado conservar. El móvil vibró. Un mensaje de Laura, alegre y despreocupado. Laura. Hey, ¿qué plan tienes este fin de? Mándame un selfie luego. Marcos leyó y notó que algo se colocaba dentro de su pecho. No ira, no venganza exactamente, sino la certeza tranquila de que la próxima vez que ella le preguntara dónde estaba, la respuesta sería un lugar al que ella no podría seguirlo. No escribió nada. Solo miró cómo parpadeaba el cursor en la caja de respuesta vacía, como un pulso. Y con el brillo del portátil en la cara, con el traslado ya hecho, Marcos empezó a planear cómo irse tan completamente que el relato de Laura no tuviera de qué agarrarse cuando por fin se diera cuenta de que él se había ido. Marcos se despertó a las 3:17 con el sonido de sus propios dientes chocando una vez. No temblaba. Fue solo un toque involuntario, como si el cuerpo estuviera comprobando si la noche era real. El dormitorio estaba demasiado quieto sin la respiración de Laura. El perro se había ido al pasillo, confundido por la rutina rota. Marcos se quedó inmóvil escuchando la casa asentarse, el aire acondicionado encendiéndose, el tic-tac del reloj de cocina que nunca había cambiado. No miró el móvil. Ya sabía lo que habría. Se levantó, fue a la cocina y abrió otra vez el portátil. El correo de confirmación de Singapur estaba en su bandeja como una puerta sellada. Volvió a leer el paquete de reubicación y la fecha de inicio. 6 de mayo. Faltaban 5 semanas. 5 semanas no eran nada en tiempo corporativo. Recursos humanos podía mover montañas cuando le convenía. Y Marcos era un traslado limpio, sin drama, justo a la región que necesitaba a alguien como él. Se hizo un café que no quería y miró el jardín oscuro a través de la puerta corredera, pensando en lo fácil que se desmonta una vida sin que nadie levante la voz. A las 7:42, el móvil vibró. No era Laura, número oculto. Marcos lo miró, luego contestó porque la incertidumbre era peor que una mala noticia. ¿Marcos Herrera? Preguntó una mujer. Sí. Soy Cintia, de Recursos Humanos. ¿Tienes un momento para hablar sobre tu aceptación del traslado a Singapur? A Marcos se le secó la garganta. Esperaba esa llamada, pero no tan rápido. La velocidad lo hacía más irreversible, como si ya estuvieran imprimiendo una tarjeta nueva con su nombre. Sí, dijo. Tengo un momento. Genial, respondió Cintia, eficiente. Primero, enhorabuena.
Dirección está muy satisfecha. Llamo para confirmar algunos datos y explicarte los siguientes pasos. Marcos entró en su despacho, cerró la puerta y se sentó como si fuera a negociar un contrato. Cynthia repasó una lista. Pasaporte vigente, personas a cargo, ninguna. Mascotas, sí. Preferencias de alojamiento, si quería dividir los fondos entre reembolso y logística gestionada por la empresa. Marcos contestó con frases limpias, calmadas. Era extraño decir cosas como alojamiento temporal 2 semanas, mientras su mujer probablemente se estaba despertando en la cama de otro. Luego Cynthia preguntó, casual, ¿tu cónyuge se trasladará contigo? Marcos se quedó un segundo en silencio. La palabra cónyuge le dio una descarga pequeña. No porque doliera, sino porque sonaba falsa. No, dijo. Cynthia no se detuvo. Entendido. Entonces, estructuraremos el paquete como reubicación individual. Cambia alguna asignación, pero la base se mantiene. Marcos se oyó decir vale, sin que la voz lo delatara. Cynthia siguió. Necesitaremos también una fecha para el viaje previo. Normalmente vuelas para ver viviendas, conocer al equipo y abrir cuentas, gestionar bancos. Marcos clavó la mirada en una pared vacía. ¿Qué tan pronto? Tan pronto como la semana que viene, si quieres, dijo Cynthia. Singapur va rápido con esto. Marcos imaginó la maleta de Laura rodando por el dormitorio. El no eres un hombre de verdad, dicho como si la hombría se midiera por cuánta falta de respeto eras capaz de tragarte. La semana que viene me viene bien, dijo Marcos. Perfecto, respondió Cynthia. Te mando opciones de itinerario hoy. Y una cosa más. Por usos horarios y onboarding, lo ideal es cerrar obligaciones aquí cuanto antes. ¿Hay algún condicionante personal que debamos saber? Marcos pensó en el selfie del espejo, la mano en la cintura, el jabón en la esquina como una firma. No, dijo. No hay condicionantes. Cuando colgó, Marcos se quedó sentado con las manos planas sobre la mesa, respirando con cuidado. Acababa de decirle a Recursos Humanos que se iba del país. Solo. A propósito. Y, extrañamente, se sintió sereno. No feliz, no aliviado. Sereno, como cuando por fin aceptas que un edificio está en ruinas y solo queda desalojarlo. Su móvil vibró otra vez. Laura. Buenos días. ¿Todo bien? Marcos se quedó mirando el mensaje un buen rato. No porque no supiera qué responder, sino porque sabía que cualquier respuesta ella la usaría. Si sonaba herido, lo llamaría débil y lo giraría hacia el control. Si sonaba enfadado, lo llamaría inestable. Si sonaba frío, lo llamaría cruel. Así que eligió ninguna de esas opciones. Marcos. Todo bien. Día a tope. 3 palabras. Sin anzuelos. Sin puertas abiertas. 1 minuto después. Laura. Te echo de menos. Álvaro dice hola, jaja. La visión de Marcos se afiló. Apretó la mandíbula y la soltó. La crueldad casual era un talento. Le estaba probando los límites como un dedo presionando un moratón. No respondió. Abrió de nuevo el álbum compartido y se fue más atrás. 9 meses de reconstruir amistades. No buscaba una bala de plata. Buscaba un calendario. Había huecos, semanas sin fotos, fines de semana en los que Laura decía que estaba con las chicas y el álbum se quedaba en silencio. Y luego pequeñas cosas. Una foto de una carta de restaurante en el centro de Madrid, donde Marcos nunca había estado. Un plano de los zapatos de Laura en el reposapiés de un coche que no era el suyo. Un reflejo borroso en un cristal. La silueta de Álvaro, apenas visible, pero ahí. Marcos guardó lo que importaba. No se obsesionó. Se quedó con lo indiscutible. Marcas de hora,
ubicaciones, reflejos, patrones. Luego hizo algo sencillo. Entró en la app del banco y abrió una cuenta nueva solo a su nombre. No para robar dinero, para dejar de fingir que compartido significaba seguro. Trasladó una cantidad razonable, lo suficiente para cubrir sus gastos, no tanto como para que pareciera que vaciaba nada. Dejó la cuenta conjunta cubierta para recibos, hipoteca, luz, seguros, limpio. Quería que esto fuera defendible, no emocional. A las 11:18 condujo hacia la oficina. El parking estaba lleno, normal, aburrido. Gente con portátiles y cafés fríos. Un mundo donde la mayor emergencia era un retraso en un envío, no el ex de tu mujer en tu propio baño. Marcos se reunió con su responsable, Sergio, en una sala de cristal. Sergio sonrió, le dio la mano y le dio una palmada en el hombro. Singapur, dijo Sergio. Cambio grande. ¿Ilusionado? Marcos mantuvo la cara neutra. Sí, es una buena oportunidad. Sergio se recostó en la silla. Te vamos a echar de menos, pero es la decisión correcta. Te lo has ganado. Marcos asintió, escuchando, mientras una parte de su mente iba anotando lo que de verdad importaba. ¿Cuándo anunciarían su salida? ¿Quién se quedaría sus cuentas? ¿Qué rápido podía desaparecer del edificio? RRHH dijo que puedes hacer un viaje previo, añadió Sergio. Lo cubrimos, claro. Marcos asintió. La semana que viene. Sergio alzó las cejas, impresionado. Joder. Rápido. Marcos sonrió apenas. Me parece el momento. Los ojos de Sergio se le clavaron un instante, midiendo. ¿Todo bien en casa? La pregunta, simple y correcta, casi le rompió algo a Marcos. No porque quisiera confesarse, sino porque le recordó lo fácil que había sido parecer bien mientras su matrimonio se deshacía en silencio. Sí, dijo Marcos. Todo bien. Sergio lo aceptó, porque todo bien era la respuesta normal, y a la gente le gusta lo normal. Después de la reunión, Marcos volvió a su mesa y trabajó como una máquina. Correos, actualizaciones, notas de traspaso, las tareas habituales de un hombre competente, ahora convertidas en el desmontaje silencioso de una vida. A las 15:40, el móvil vibró. Un selfie de Laura. Estaba en un espejo de hotel, el pelo suelto, un vestido negro que Marcos no había visto nunca. El brazo de Álvaro se colaba por un borde del encuadre, solo una manga, solo el hint de una mano en su cadera, como una firma que ella creía que Marcos no notaría. Texto. ¿Qué tal tu finde? Marcos miró la foto hasta que el pulso se le calmó. Entonces la guardó. Creó una carpeta en el móvil. Recibos. Y metió la captura ahí. No respondió. Salió del trabajo a las 17:30 y condujo directo a un trastero. Alquiló uno pequeño, con clima, anónimo. La chica del mostrador no le preguntó por qué. Solo quería el DNI y una firma. Marcos volvió a casa y durante las 2 horas siguientes empezó a sacarse de allí de una forma que, mientras ocurría, parecía nada. No muebles, no drama, cosas personales, álbumes de infancia, el reloj de su abuelo, el disco duro externo, el pasaporte de repuesto, cartas de su padre, documentos de herencia, cosas que no se reemplazan. Las metió en cajas de plástico lisas y las cargó al coche. Cada viaje al garaje era como arrancar un trozo del matrimonio que Laura daba por sentado, que él siempre mantendría por ella. A las 20:11 se abrió la puerta. Laura entró con la maleta, brillante y cansada. El perfume llenó el recibidor antes que ella. «¡Hey!», dijo alegre. «Ya estoy». Marcos apareció en el pasillo, postura neutra. «¡Hey!».
Los ojos de Laura lo escanearon rápido, buscando enfado, buscando morro, buscando daño. Al no encontrarlo, se relajó, y de inmediato se irritó por su propio alivio. «Estás callado», dijo. «Día largo», respondió Marcos. Laura dejó la maleta y se quitó los zapatos. «Me muero de hambre. ¿Has cenado?» «Sí», dijo Marcos. Laura lo miró, intentando arrastrar la conversación al guión que conocía. «Entonces, ¿estás bien?» Marcos sostuvo la mirada. «Sí». Los ojos de Laura se estrecharon. «Estás raro». Marcos no mordió el anzuelo. Se apartó mientras ella iba hacia la cocina. Abrió la nevera, rebuscando, y Marcos la observó moverse por la casa como si fuera suya, como si los cimientos no estuvieran ya saliendo. Entonces ella soltó, casual. «Álvaro quiere hacer un finde a La Rioja el mes que viene. Tú vendrías. Te gustaría si vienes». A Marcos se le heló el cuerpo otra vez. Un shock limpio. No por La Rioja, por el tono. Como si pudiera convertir la traición en un plan de tres y llamarlo madurez. Marcos mantuvo la voz plana. «El mes que viene no estaré aquí». Laura se quedó quieta con la puerta de la nevera abierta. «¿Qué?» Marcos la vio girarse despacio. «Acepté Singapur», dijo. Laura parpadeó como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Singapur? ¿Qué? ¿Cómo que aceptaste?» «Que me traslado», dijo Marcos. «Me voy en mayo». La boca de Laura se abrió. Se cerró. Los ojos se le afilaron. «No lo hablaste conmigo». Marcos asintió una vez. «No». La expresión de Laura se endureció en enfado. «Lo hiciste para castigarme». Marcos sostuvo la mirada. «Lo hice porque me dijiste que si no aguantaba tus fines de semana con tu ex, no era un hombre de verdad». Laura soltó una risa seca. «Eso fue...» «Marcos, era una broma». Marcos no sonrió. No sonó a broma. Laura cerró la nevera de golpe. «Así que estás huyendo». La voz de Marcos siguió igual. «Me estoy yendo». Laura respiró más rápido, y Marcos vio el primer miedo real cruzarle la cara. No miedo a perderlo emocionalmente, sino miedo a perder el control de la estructura, la casa, la estabilidad, el relato. «Marcos», dijo tensando la voz, «no puedes». «Ya lo hice», respondió él. No explicó más. No se defendió. Dejó que el silencio la obligara a tragarse que su palanca, la previsibilidad de Marcos, ya no existía. El móvil de Laura vibró encima de la encimera. Ella miró la pantalla. Marcos no necesitó ver el nombre para saberlo. Luego Laura volvió a mirar a Marcos. Más fría, más calculadora. «Vale», dijo bajito. «Si vas a jugar, yo también sé jugar». Marcos asintió una vez, sin reaccionar, porque ya entendía algo que antes no entendía. Laura no estaba sorprendida de que él se fuera. Estaba sorprendida de que hubiera decidido algo sin ella. Y eso significaba que lo siguiente ya no iba de amor, iba de control. A la mañana siguiente, Laura actuó como si Singapur fuera un malentendido que podía corregirse con tono. Hizo café. Dio de comer al perro. Se apoyó en la isla de la cocina con una camiseta vieja de Marcos y dijo, ligera, «Deberíamos hablar de anoche». Marcos no entró. Se fue temprano, trabajó normal a propósito. Normal era armadura. Normal significaba pensar. A las 10:03, RRHH le mandó 3 PDF, cronograma, briefing fiscal y lista de documentos. Los imprimió en la oficina, no en casa. No quería rastros que Laura pudiera encontrar sin querer y convertir en drama. A las 11:30, el móvil vibró. «Laura, ¿en serio vas a hacerlo? ¿Sin mí?» Marcos miró la pantalla y dejó el móvil boca abajo. En 24 horas, había aprendido una cosa. Responderle le daba asas. Cada frase era un sitio donde ella podía tirar.
Terminó una llamada, comió un sándwich en su mesa y abrió otra vez el álbum compartido. Laura siempre era descuidada en un punto. Le encantaba la prueba de que era deseada. No podía resistirse a documentarlo. No había fotos nuevas. Todavía. A las 14:12, su asistente llamó suave a la puerta. «Oye», dijo, cauta. «Tu mujer ha llamado a recepción. Pregunta dónde estás». Marcos no se movió. «¿Qué le has dicho?» «Que estás en reuniones», dijo ella. Sonaba intensa. Marcos asintió. «Si llama otra vez, dile que la contactaré luego». La asistente dudó. «Vale». Cuando se fue, Marcos se quedó un momento en silencio y comprendió que Laura ya estaba escalando. No porque lo echara de menos, porque odiaba estar fuera de la sala donde se toman decisiones. A las 16:47, Laura escribió otra vez. «Laura, Álvaro y yo nos vamos a tomar algo esta noche. Deberías venir. Demuéstrame que no haces esto para castigarme». Marcos lo leyó 2 veces. Esa frase era Laura concentrada. Ella creaba el problema y luego le pedía a él una actuación para demostrar que no le afectaba. Si Marcos decía que no, ella lo llamaría controlador. Si decía que sí, ella se contaría que él aceptaba. Marcos no respondió. Salió a las 18:05, pasó por el trastero y movió 2 cajas más. Luego fue al banco y preguntó en persona por cambiar la domiciliación de la nómina. Al director no le importaba su matrimonio, le importaban los números. Fue casi reconfortante. A las 19:18, Marcos aparcó en su calle. El coche de Laura no estaba. Entró en la casa vacía y se quedó en la cocina escuchando. Silencio limpio, el zumbido del frigo, las uñas del perro por el pasillo, el brillo lejano de una farola del vecino. No cenó. No se sirvió nada. Subió al baño, el del selfie. El jabón seguía en la encimera, con la etiqueta girada un poco a la izquierda. Laura siempre lo hacía. Le gustaba que todo quedara alineado. Antes era una manía inocente. Ahora parecía una firma. Marcos abrió el armario y sacó una bolsa de deporte. Metió 2 mudas y sus cosas. No porque estuviera huyendo, porque se estaba preparando para el día en que Laura intentara convertir la casa en un ring. Se había cansado de pelear por metros cuadrados. A las 21:03, los faros barrieron las ventanas. Laura entró riéndose. No una risa feliz, una risa alta, de escena. La risa que usas cuando quieres que el mundo te oiga decir que estás bien. Traía el móvil en la mano, mejillas coloradas, ojos brillantes. «¡Hey!», dijo. «¿Estás en casa?». Marcos apareció en el pasillo. «Sí». La sonrisa de Laura se tensó. «Sigues con el rollo del silencio». «No es silencio», dijo Marcos. «Es que no estoy discutiendo». Laura bufó y se quitó los zapatos. «Álvaro dice que haces esto porque eres inseguro». Marcos la miró. «¿Álvaro dijo eso?». Los ojos de Laura parpadearon. «No así, pero... sí». Marcos asintió una vez. «Vale». Laura lo fulminó con la mirada. «¿Por qué actúas como si no te importara?». Marcos mantuvo el tono. «Me importa, solo que no me importa como tú quieres». La cara de Laura se endureció. «Me estás castigando». Marcos no contestó. Laura se acercó, bajando la voz. «Si me dejas aquí, Marcos, te vas a arrepentir». Marcos la miró, tranquilo. «Eso suena a amenaza». Laura sonrió, fría. «Llámalo como quieras». Entonces el móvil vibró. Laura miró la pantalla y su expresión se suavizó de una forma que ya no se suavizaba con Marcos. Un alivio privado, rápido. Marcos vio el nombre reflejado en el cristal negro del microondas. Álvaro. Laura giró el móvil un poco para que Marcos no lo viera. Marcos no necesitó leer el mensaje. Ya había leído su cara. «Puedes irte a dormir», dijo Marcos. Laura clavó los ojos.
No me digas lo que tengo que hacer. Marcos asintió. Vale. Yo me voy a dormir. Pasó junto a ella y subió, dejándola en la cocina con el móvil iluminándole la mano. Cerró la puerta del dormitorio y se sentó en el borde de la cama, escuchando qué haría ella. 10 minutos. 20. A las 21:41, el álbum compartido se actualizó. Un thumbnail nuevo. A Marcos no se le aceleró el corazón. No hacía falta. Su cuerpo ya lo sabía. Lo abrió. Era un selfie en un baño de hotel. Luces blancas, mármol limpio. Laura delante del espejo con un vestido negro ajustado, pelo suelto, pintalabios perfecto. En una mano el móvil. En la otra una copa de champán. Detrás, Álvaro. Esta vez no era una sombra. No era una manga. Estaba entero, abrazándola por la cintura, la barbilla rozándole el hombro como un hombre posando con un trofeo. Y en una esquina del espejo, cerca del toallero, se veía un cartelito del hotel, de esos que ponen Welcome y el nombre del sitio debajo. Marcos hizo zoom. Marina Bay Sands, Singapur. Se quedó mirando hasta que las letras dejaron de ser letras y se volvieron un chiste malo. Singapur ya no era solo un trabajo. Singapur era ahora un símbolo dentro de la cara de Laura. Un lugar que ella creía que podía convertir en broma, en fantasía, en una amenaza que podía neutralizar volviéndola coqueta. Porque la foto tenía un pie de foto en el álbum. Laura. Igual me planto allí. Las manos de Marcos se quedaron heladas. No porque estuviera herido, porque entendió lo que Laura estaba intentando. Intentaba seguirlo dentro de la única decisión que él había tomado sin ella, convertirla en su historia otra vez. Como si pudiera engañar y aún quedarse con los beneficios. Como si pudiera pasar fines de semana con su ex y luego recoger la vida mejorada que Marcos estaba a punto de construir. Marcos guardó la foto. Hizo una captura con el texto y la hora. Luego abrió notas y escribió una sola línea. 21:41. Álbum compartido. Selfie de hotel con Álvaro. Igual me planto allí. Se ve Marina Bay Sands. No la confrontó. No esa noche. La confrontación era lo que ella quería. Material para Marcos perdió los papeles. En lugar de eso, Marcos se levantó, fue al armario y sacó su pasaporte y los papeles de RRHH que había escondido. Los metió en la bolsa de deporte con el cuidado frío de un hombre preparando otra vida. Abajo, Laura se reía de algo en el móvil. Marcos lo oía a través del suelo. Sonaba a confianza. Sonaba a que ella creía que aún controlaba hacia dónde iba todo. Marcos cerró la cremallera de la bolsa y sintió una satisfacción pequeña y helada en el pecho. Porque Laura acababa de darle su palanca. No por acostarse con Álvaro, eso ya era evidente, sino por escribirlo ella misma, en un espacio compartido, con Singapur en el encuadre como firma. Ahora Marcos no tenía ni que acusar. Podía simplemente irse, y si ella lo perseguía, podía enseñar exactamente por qué ella no iba. Y lo mejor era esto. Laura ni siquiera se daría cuenta de que Marcos se había ido hasta que intentara entrar en su nueva vida y encontrara la puerta cerrada desde dentro. Marcos no mencionó la foto del Marina Bay Sands, no porque no importara, porque importaba demasiado. Decirlo en voz alta lo convertiría en una pelea, y las peleas eran el terreno de Laura. Podía llorar cuando quisiera, girarlo a indignación, llamarlo controlador y quedarse con el relato. Así que lo guardó en su carpeta Impuestos 2026 y dejó la evidencia quieta, esperando. A la mañana siguiente, fue a trabajar como si nada. A las 9:08, RRHH le envió opciones del viaje previo. 3 fechas, 3 vuelos, un hotel,
y reuniones en Singapur con el VP regional y una consultora de reubicación. Parecía un viaje de empresa. También parecía una ruta de salida con recibos. Marcos eligió la opción más temprana y respondió con una línea. Confirmado. Luego se lo reenvió a su correo privado. A las 10:30, llamó a un abogado de familia desde el coche en el parking de la oficina. La asistente le ofreció una consulta al día siguiente. Marcos la aceptó sin regatear. Laura escribió al mediodía, como si hubiera estado esperando justo esa franja del día en la que normalmente conseguía su atención. Laura, estás siendo dramático. Tenemos que reiniciar. ¿Cena esta noche? Marcos se quedó mirando el mensaje un instante y luego tecleó algo que sonara normal. Marcos, no puedo. Curro. Sin disculpas. Sin explicación. Nada que ella pudiera retorcer. Cuando llegó a casa esa tarde, Laura estaba en la cocina haciendo pasta como si alimentarlo pudiera arreglar la estructura. Tarareaba, bajito, deliberado, como si quisiera que la casa se sintiera lo bastante tranquila para que él dudara de su propia determinación. Hola, dijo, luminosa. Te he hecho tu favorita. Marcos la besó en la mejilla por inercia y lo lamentó al segundo. Su piel olía a jabón de hotel y a perfume, una capa sobre otra, encima de algo más. Un fin de semana fuera, que no había sido fuera en absoluto. Se sentó en la isla y la vio remover la salsa. ¿De verdad te vas?, dijo ella, casual, pero con filo. Sí, respondió Marcos. Laura dejó la cuchara un poco más fuerte de la cuenta. ¿Y de verdad me dejas aquí? Los ojos de Marcos siguieron en la encimera. No te estoy dejando aquí. Estás eligiendo no venir. Laura soltó una carcajada corta. Ah, o sea que ahora es culpa mía. Marcos no contestó. Comió la pasta. Dejó que el silencio se estirara. Laura lo llenó igualmente. Álvaro cree que estás cometiendo un error enorme. Marcos alzó la mirada. Álvaro cree muchas cosas. A Laura le cruzó un destello de irritación y luego suavizó la voz de una forma que antes le funcionaba. Marcos, podemos hacerlo funcionar. Tú vas, yo voy a visitarte. Nosotros lo arreglamos. Marcos oyó lo que no decía. Álvaro seguiría dentro del cuadro. Los fines de semana seguirían. Solo trasladaría las mentiras a un código postal más caro. No voy a hacer una relación a distancia, dijo Marcos. Laura parpadeó. Entonces, ¿esto qué es? ¿Divorcio? Marcos masticó, tragó y asintió. Sí. La palabra cayó como un plato contra el suelo. Impacto silencioso, bordes afilados. Los ojos de Laura se abrieron y luego se estrecharon. Estás faroleando. Marcos negó con la cabeza. No. Laura se irguió. No puedes decidir eso así. Ya lo he decidido, dijo Marcos, tranquilo. Laura lo miró con una incredulidad que casi parecía inocente. Luego su cara se endureció. Modo estratega, la versión que convertía sentimientos en palanca. Vale, dijo. Si quieres reventar el matrimonio, entonces lo hacemos a mi manera también. Marcos siguió comiendo, como si no hubiera oído una amenaza. Vale. Laura se inclinó hacia adelante, voz baja. No te vas a llevar todo y dejarme con nada. Y ni se te ocurra esconder dinero. Lo voy a encontrar. Marcos la miró. No estoy escondiendo dinero. Estoy separando mi vida. Laura resopló. Es lo mismo. Esa noche, Marcos durmió en la habitación de invitados. No fue un destierro dramático. Fue una decisión práctica. Una puerta que podía cerrar. A las 2:06 de la madrugada, oyó vibrar el móvil de Laura en el pasillo. Luego el clic suave de sus pasos bajando las escaleras. Luego el murmullo de su voz, demasiado bajo para entender palabras,
lo bastante íntimo como para reconocer lo que era. Una llamada que no quería que él viera. Marcos se quedó quieto en la oscuridad y dejó que ese sonido terminara la frase que ella no diría a su cara. Por la mañana, Laura estaba exageradamente dulce. Le ofreció café. Le preguntó por su día. Le dijo que había estado mirando pisos en Singapur, por diversión. Marcos escuchó, asintió y se fue a su consulta. El despacho del abogado era limpio y beige, diseñado para que la gente se calmara mientras le desmontaban la vida. La abogada, Priya, era directa, 40 y tantos, ojos afilados, 0 palabras de sobra. Marcos le dio hechos, sin discursos. ¿Cuánto tiempo casados?, preguntó. 6 años, dijo Marcos. ¿Hijos? No. ¿Bienes? Marcos los enumeró. La casa, las cuentas conjuntas, planes de pensiones, sus unidades de acciones que consolidaban el siguiente trimestre, el paquete de traslado que se activaría al reubicarse. Priya escribió rápido. ¿Alguna prueba de infidelidad? Marcos dudó solo porque la palabra sonaba demasiado dramática para la realidad de capturas y luces de espejo. Luego deslizó el móvil por la mesa y abrió la carpeta. Priya miró el selfie en el baño de Marcos. El pie de foto del álbum compartido. La foto del hotel. No reaccionó con emoción. Reaccionó como profesional. Es descuidada, dijo Priya. Marcos asintió. Le gusta que la vean. Priya dio un toque con el bolígrafo. España es, en general, un sistema sin culpa para divorciarse, pero la infidelidad puede influir en negociación y en cómo se cuenta la historia cuando la otra parte intenta pintarte como inestable. Más importante, esto es palanca si ella intenta convertirte en el malo. Marcos soltó el aire despacio. No quiero una guerra. Priya asintió. Entonces no empieces una. Empieza un proceso. Le marcó pasos. Documentar todo, separar finanzas con sensatez, no abandonar el domicilio conyugal definitivamente sin consejo, no amenazar y, esto le golpeó, proteger el paquete de reubicación. Si tu empresa te paga el traslado, dijo Priya, y ella intenta presentarse como cónyuge que se traslada contigo, se complica. Necesitas claridad con RR. H. A Marcos se le tensó la mandíbula. Ya habla como si pudiera plantarse. Priya asintió como si lo hubiera oído 1000 veces. Entonces lo haces oficial antes de que pueda engancharse. A Marcos se le heló el estómago. No miedo, no rabia, solo urgencia limpia de calendario. Salió con papeles en una carpeta, un borrador de demanda, una checklist y una plantilla de cronología. De camino a casa, Laura volvió a escribir. Laura. Oye, ¿qué tal tu finde? Un segundo después. Laura. Mándame un selfie rápido. Marcos miró la pantalla. La petición no era mona. Era una prueba. Quería evidencia de que él seguía dentro de su órbita, de que aún podía traerlo de vuelta a lo normal. No respondió al instante. Entró en casa y encontró a Laura en el salón, en el sofá, piernas recogidas, móvil en mano, como si hubiera estado esperando justo esa reacción. Sonrió al verlo. Ahí estás. Marcos dejó las llaves con calma. Sí. Laura dio unas palmaditas al lado de ella. Siéntate. Hablemos como adultos. Marcos no se sentó. Fue al espejo del pasillo, plano, aburrido, el de antes de salir, y se hizo un selfie. Solo su cara, expresión neutra, sin drama detrás. Se lo envió. Laura miró el móvil y se rió. ¡Qué mono! ¿Y eso? La voz de Marcos no cambió. ¿Lo pediste? Laura sonrió más, satisfecha, como si acabara de confirmar algo, como si aún lo tuviera. Marcos la miró un momento y sintió una compasión rara. No por sus sentimientos,
Laura no estaba operando con sentimientos, sino por su certeza, por lo segura que estaba de las reglas antiguas. Esa noche, mientras Laura dormía en la habitación principal, Marcos se sentó en la de invitados y abrió el portátil. Escribió a Reyes y Reyes corto. Profesional. Limpio. Marcos Ellison. Confirmación. La cónyuge no se reubicará. Por favor, estructuren beneficios de traslado y vivienda como reubicación individual. Luego escaneó el borrador de Prilla y lo guardó en su nube privada. Aún no presentó nada. Quería una cosa más antes. El momento en que Laura intentara meterse en su plan de Singapur como si le perteneciera. Porque cuando lo hiciera, Marcos no discutiría. Solo le enseñaría la puerta cerrada, el papeleo, la cronología y el hecho de que ella había firmado su propia traición en un álbum compartido. Y ella entendería, demasiado tarde, qué significaba aquel «tienes razón». No rendición, salida. Laura no entró en pánico de inmediato. Esa era su mejor habilidad, sostener una sonrisa mientras recalculaba. Durante 2 días después del correo de Marcos a Hache, se mostró casi tierna. Hizo desayunos. Preguntó por su agenda. Se rió de sus chistes, un poco demasiado alto, como si el volumen pudiera sustituir la sinceridad. Marcos lo dejó pasar sin premiarlo. Fue a trabajar. Empaquetó en silencio. Movió una caja más al trastero cada noche. Mantuvo la cuenta conjunta con dinero para recibos. Mantuvo su tono educado, neutro, imposible de citar. El jueves, Cintia de Recursos Humanos le envió un PDF. Resumen de beneficios de reubicación. Individual. Marcos lo leyó una vez y lo guardó. Era el tipo de documento al que no le importaban los sentimientos. Le importaban las definiciones. Cónyuge. No. Marcos sintió que algo se aflojaba en el pecho. No alivio. La comodidad de una puerta cerrada. Esa tarde, Laura se plantó en el marco de la puerta de la habitación de invitados sin llamar, apoyada como si poseyera el espacio. ¿De verdad estás haciendo esto?, preguntó, más suave que antes. Marcos levantó la vista del portátil. Sí. Laura tragó saliva. Entonces, ¿me dejas aquí? Marcos no la corrigió. Corregirla no ayudaría. Me voy, dijo. Los ojos de Laura se endurecieron. ¿Sabes lo que va a decir la gente? Marcos asintió. Dirán lo que tú les digas. Laura avanzó un paso, bajando la voz. ¿Y si les digo que me abandonaste? ¿Si les digo que te vas a Singapur porque no puedes conmigo? Marcos la observó. La amenaza envuelta en pregunta, como siempre. Negación plausible. Un cuchillo presentado como preocupación. Marcos respondió sin subir el tono. Entonces yo contestaré con lo que tengo. Laura se quedó helada. ¿Con lo que tienes? Marcos no se movió. No sonrió. El álbum compartido. Los pies de foto. Las marcas de hora. Por primera vez en días, la cara de Laura perdió su forma controlada. ¿Guardaste eso?, preguntó. Marcos asintió una vez. Sí. La mandíbula de Laura se tensó. Eso es una locura. La voz de Marcos siguió plana. No. Eso es la realidad. Laura lo miró, y Marcos vio el instante exacto en que entendió que su arma favorita, la opinión ajena, quizá no funcionaría si los hechos eran limpios e incontestables. Retrocedió medio paso. ¿Se lo vas a enseñar a la gente? Marcos negó con la cabeza. No quiero, pero lo haré si me obligas. Los ojos de Laura destellaron, furiosos ante un límite real. Entonces me estás chantajeando. Marcos sostuvo la mirada. Me estoy protegiendo. El móvil vibró en su mano. Marcos ni tuvo que ver la pantalla. Observó el pulgar de Laura dudando, la expresión suavizándose por alguien más, antes de que ella lo corrigiera. Marcos dijo: «Deberías contestar». Laura escupió.
No me digas lo que tengo que hacer. Marcos asintió una vez. Vale. Se dio la vuelta y salió de la habitación de invitados, pero antes soltó una última frase por encima del hombro. ¿Te crees tan tranquilo? ¿Te crees que estás ganando? Marcos no respondió. Porque no estaba ganando. Estaba saliendo. El viernes llegó antes de lo que Marcos esperaba. A las 11:15, su jefe anunció el traslado en una reunión de equipo. Aplausos, preguntas, felicitaciones con esa envidia suave de quien quiere cambiar, pero no quiere riesgo. Marcos sonrió, dio las gracias y dijo que echaría de menos Madrid, como si esa frase significara algo. A las 13:40, Cynthia le envió el itinerario del viaje previo. Salida Mad, domingo 21:10, llegada. Sin, martes 5:25. Marcos se lo reenvió a Prilla y luego a su correo privado. A las 14:02, Laura escribió. Laura, Álvaro y yo hacemos un fin de rápido en Valencia. Deberías venir. Demuestra que no eres un cobarde. Marcos se quedó mirando el mensaje. Al principio no sintió nada. Luego sintió el filo de algo. Una ironía tan afilada que casi dolía. Seguía creyendo que podía avergonzarlo para que se quedara. Marcos no respondió. Se fue a casa temprano y empezó a empaquetar lo que había dejado atrás a propósito. Lo que haría su ausencia indiscutible. Cepillo de dientes, maquinilla, zapatos de trabajo. La chaqueta que Laura le regaló en Navidad y luego le reprochó que no se ponía. Empaquetó con calma metódica. A las 17:37, Laura entró. Se paró en la entrada, ojos recorriendo la casa como si notara el cambio en el aire. ¿Por qué estás en casa? Marcos bajó la maleta ya cerrada. Estoy haciendo la maleta. La cara de Laura se tensó. ¿Para tu viaje? Para Singapur, dijo Marcos. Laura se rió, aguda, incrédula. ¿No te vas tan pronto? Marcos dejó la maleta junto a la puerta. Sí. La voz de Laura subió. No puedes. Marcos, no puedes irte sin terminar esto. Marcos la miró. Lo estoy terminando. Laura dio un paso hacia él, luego otro. Sus ojos se clavaron en la maleta como si la ofendiera. «Haces esto para hacerme daño», dijo. Marcos negó despacio. «No. Lo hago para dejar de ser herido». La boca de Laura se apretó. «¿Entonces qué? ¿Vas a presentar la demanda?» Marcos asintió. «Sí». Los ojos de Laura chispearon, mezcla de rabia y algo parecido al pánico. «¿Cuándo?» Marcos sostuvo la mirada. «El lunes». Las aletas de la nariz de Laura se ensancharon. «Estás de broma». El tono de Marcos se mantuvo sereno. «No lo estoy». Laura lo miró fijamente, y entonces su expresión cambió a otro modo. Urgente, práctico, transaccional. «Vale», dijo demasiado rápido. «Bien, si te vas, entonces tenemos que hablar de dinero, de la casa, de...» Patricia se lo había advertido. En cuanto fallaran las tácticas emocionales, Laura giraría hacia los activos. Marcos no discutió. Simplemente caminó hasta la mesa del comedor y dejó una carpeta encima. El borrador de acuerdo de separación de Patricia, impreso, limpio y aburrido. Los ojos de Laura bajaron a la carpeta como si fuera una amenaza. «¿Qué es eso?», preguntó. «Condiciones», dijo Marcos. Laura la abrió y empezó a escanear números y puntos. Se le endureció la cara a medida que leía. Alzó la vista de golpe. «Estás intentando dejarme fuera de tu paquete de reubicación». Marcos asintió. «No te reubicas». La voz de Laura se afiló. «Soy tu mujer». Marcos no alzó la voz. «No en Singapur». Laura lo miró, respirando más rápido. «Esto es una locura. Estamos casados. No puedes decidir así que yo no voy». La expresión de Marcos siguió plana. «Tú me dijiste que pasabas fines de semana con tu ex. Me dijiste que si no podía soportarlo, no era un hombre de verdad».
Los ojos de Laura chispearon. Estaba enfadada. Marcos asintió. Yo también. Y entonces acepté el traslado. La mandíbula de Laura tembló apenas. Hiciste eso a mis espaldas. Marcos respondió. Tú lo metiste a él en nuestra vida a mis espaldas. El silencio cayó en la habitación. Limpio. Pesado. Laura apartó la mirada primero, y después hizo exactamente lo que Marcos esperaba. Levantó el móvil. Marcos observó su pulgar moverse. «Vas a llamar a Álvaro», dijo Marcos. No era una pregunta. Laura lo fulminó con la mirada. «A lo mejor llamo a un abogado». Marcos asintió. «Haz lo que necesites». Laura entrecerró los ojos. «No vas a pararme». La voz de Marcos siguió igual de neutra. «No». Esa respuesta la descolocó más que cualquier discusión. Laura hizo la llamada de todos modos, girando el cuerpo para alejarse de Marcos como si pudiera esconder el sonido. «Hola», dijo al teléfono, con una voz de repente más suave. «Sí, sí, lo está haciendo. Se va de verdad». «No, no lo sé. Tiene papeles». Marcos no escuchó buscando palabras. Escuchó buscando el tono. Laura no estaba hablando con un amante ahora. Estaba hablando con un aliado. Un plan B. Un testigo que validaría su versión. Marcos la dejó hablar. Cuando colgó, se giró con la rabia afilada en forma de decisión. «Bien», dijo. «Si te vas a ir, entonces yo voy contigo. Reservo mi vuelo esta noche». Marcos la miró. «No». Los ojos de Laura se abrieron. «¿Perdona?» Marcos habló despacio, claro. «¿No vas a venir?» Laura soltó una risa, como si él hubiera hecho una exigencia infantil. «No puedes impedirme subirme a un avión». Marcos asintió. «No puedo impedirte volar. Pero no vas a ser reubicada, ni alojada, ni mantenida, ni patrocinada a través de mi trabajo. RRHH lo tiene por escrito». Laura se quedó quieta. Marcos continuó, sin cambiar el tono. «Puedes comprarte tu billete. Puedes aterrizar en Singapur y buscarte la vida con el alojamiento y con inmigración. Pero no te vas a enganchar a mi traslado. No vas a aparecer allí fingiendo que estamos intactos». La cara de Laura palideció de una forma que no pudo controlar. «¿Se lo has dicho a Reyes y Reglas?» Marcos asintió. «Sí». Laura lo miró con una incredulidad que, por fin, parecía real. «¿Vas en serio?» La voz de Marcos siguió firme. «Nunca he ido tan en serio». Los ojos de Laura recorrieron la habitación buscando algo que pudiera agarrar. Un ángulo, una amenaza, una palanca de culpa. Luego dijo, en voz baja, «O sea, que me dejas por un trabajo». Marcos la corrigió, suave pero firme. «Me voy porque tú elegiste a otra persona y esperabas que yo financiara las consecuencias». La boca de Laura se abrió y se cerró. Parpadeó con fuerza. Por un segundo pareció pequeña. Luego se recompuso, porque recomponerse era su instinto. «Vale», dijo, fría otra vez. «Pues vete. Pero no te creas que vas a salir limpio». Marcos no reaccionó. Fue a la encimera, cogió un bloc y escribió algo con la misma mano estable con la que firmaba presupuestos y aprobaciones. Arrancó la hoja y la dejó sobre la mesa del comedor. Laura lo miró, cautelosa. «¿Qué es eso?» Marcos dijo. «Tu frase, por escrito». Laura la desdobló. La nota decía, «Tú dijiste, si no puedes soportar que pase fines de semana con mi ex, a lo mejor no eres un hombre de verdad. Tenías razón. No soy ese hombre. Acepté Singapur». La garganta de Laura se movió. Tragó saliva. Marcos cogió su maleta y se giró hacia la puerta. La voz de Laura se quebró, solo un poco. «Marcos, no hagas esto». Él se detuvo con la mano en el pomo y la miró. «Ya lo hice», dijo. Salió sin dar un portazo. Fuera, la tarde era normal.
El riego automático hacía tic-tic. Se encendió la luz de un garaje en la casa de un vecino. La vida continuando como si siempre lo hiciera. Marcos condujo hasta un hotel cerca de Barajas y se registró con su propio nombre. La habitación olía a sábanas limpias y a anonimato. Dejó la maleta en el suelo y se sentó en el borde de la cama con el móvil en la mano. Laura escribió de inmediato. Laura, ¿dónde estás? Marcos no contestó. Un minuto después. Laura, esto no ha terminado. Marcos se quedó mirando ese mensaje y luego abrió la cámara y se hizo un selfie rápido. Solo su cara. Expresión neutra. Una pared de hotel detrás. Se lo envió sin palabras. 3 segundos después, ella respondió. Laura. ¿Y eso qué supone que significa? Marcos escribió una sola frase. Marcos. Significa que ya no vas a saber dónde estoy. Dejó el móvil boca abajo. Cambio breve de POV. Laura se quedó sola en la cocina, mirando la nota como si fuera un objeto extraño. Marcos siempre había sido predecible. Siempre explicaba. Siempre intentaba ser justo de una manera que ella podía dirigir. Esta vez no suplicó. Se movió en silencio. Escribió cosas. Avisó a recursos humanos. Creó papeleo que no tenía ninguna obligación de sentir lo que ella sentía. El móvil le vibró de nuevo. Álvaro. Vente. Laura no se movió. Por primera vez se preguntó si Álvaro no era ninguna mejora. Si solo era el sitio al que iba cuando quería sentirse poderosa. Pero el poder no servía de nada cuando la persona a la que estabas manipulando simplemente se marchaba de la habitación. Laura levantó el móvil y miró el selfie de Marcos. Una pared anodina. Una cara tranquila. Sin ubicación. Sin pistas. Solo ausencia. Y la náusea de darse cuenta de que había construido sus fines de semana como un juego, asumiendo que Marcos siempre seguiría jugando. Ahora el tablero estaba vacío. La noche del domingo, Marcos subió al avión rumbo a Singapur. No vio películas. No bebió. Se sentó junto a la ventanilla y observó cómo las luces de la pista se convertían en una línea limpia cuando el avión despegó. En algún punto sobre el Índico, su móvil, aún conectado al Wi-Fi, recibió un último mensaje de Laura. Laura, si te vas, no esperes que yo te persiga. Marcos lo miró un instante y luego apagó la pantalla. Porque la verdad era que ella no lo perseguiría a él. Perseguiría a la versión de él que podía controlar. Y ese hombre ya no estaba.